Y de hecho hemos hablado estos días, Carlos, con epidemiólogos sobre la situación que se puede generar, porque ya son 9 días con el agua contaminada y estamos sobre todo insistiendo en las medidas que deben adoptar vecinos y voluntarios. Blanca. Eso es, decías, 9 días de agua estancada, ahí están proliferando bacterias, patógenos que... disculpen, que pueden llegar a ser pues muy perjudiciales para la salud y que se transmiten por diferentes áreas o diferentes vías. Lo que más preocupa, bueno, pues esa contaminación que puede derivar del agua contaminada en contacto con los alimentos frescos o agua que podamos ingerir. A través de esta vía podemos contraer una gastroenteritis, estamos hablando de ictericia aguda, también de leptospirosis. Esto tiene que ver también con esos roedores, esas ratas que han salido debido a las inundaciones y que pueden transmitir enfermedades, y también podríamos hablar de hepatitis A. El tétanos, se ha hablado de esto, se ha recomendado la vacunación. ¿Por qué? Porque a través de las mucosas o de cortes en la piel podemos también contraer esta enfermedad, y a través de vías respiratorias y también a través de los ojos. Mucha atención, porque al trabajar con el barro se levanta un spray, un polvo que también, bueno, pues puede empeorar el asma en personas que con condiciones previas respiratorias ya tenían esas enfermedades y pueden agravarse, y también podemos contraer enfermedades como bronquiolitis o neumonía. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha hablado sobre este asunto. Ha dicho que de momento no se está dando ningún brote que les preocupe. No hay ningún signo de que haya ningún brote, que ha habido pues alguna gastroenteritis aguda, pero que ahora mismo no hay ningún signo ni hay ningún signo de alarma. ¿Tiene algún síntoma compatible con fiebre persistente, con vómitos intensos, diarrea, dificultad para respirar, dolor abdominal, coloración amarillenta de la piel, que acuda a su centro sanitario de referencia y ahí se le tomarán muestras y se le pautará el tratamiento indicado, porque de alguna manera nosotros ya tenemos detectados cuáles son los patógenos que ahora mismo pueden ser los que pueden causar esas infecciones. Nacho de Blas, profesor de Patología Animal en la Universidad de Zaragoza, epidemiólogo, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, decía la ministra que de momento no hay ningún brote grave, de gravedad o que conste así, y lo primero que recomienda ante cualquier síntoma, lo primero, acudir al centro de salud. No los dejemos pasar, porque estamos hablando de enfermedades que es cierto que así con el nombre la verdad es que asustan, pero vamos a ir hablando una a una de ellas. Bueno, además de ir al centro de salud, hay que notificar que se ha estado en qué zona se ha estado trabajando, porque también es importante localizar dónde están los problemas a nivel geográfico. Tenemos cualquier síntoma, vamos al centro de salud, decimos que hemos estado ahí y hemos descrito una serie de enfermedades. Hemos hablado del tétanos a raíz de esa noticia, esa recomendación desde la Generalitat Valenciana de ir a vacunar, de que las personas se vacunasen contra el tétanos, pero hay otras. Estamos hablando de hepatitis A, estamos hablando de ictericia y de leptospirosis. Sí. Bueno, la ictericia realmente es uno de los síntomas de la leptospirosis, lo han puesto como una de las síntomas que es característico de esta enfermedad, de esas bacterias. Y esas bacterias, además, acabo de hablar precisamente con una compañera veterinaria en Valencia, donde hay una preocupación porque la leptospirosis, primero, uno de los portadores principales son los roedores, que han salido, las ratas han salido de sus madrigueras. Hay que recordar que son excelentes nadadoras y son portadoras en muchos casos de estas bacterias, pero también los perros son susceptibles, y una de las cosas que habría que plantear desde un enfoque One Health, tanto que se nos llena la boca de este enfoque de la salud global, sería precisamente plantear una campaña de vacunación de leptospira en perros, que esos no están bebiendo de botella de agua, están bebiendo aguas encharcadas, que están contaminadas, no nos olvidemos, con bacterias fecales, porque se han desbordado también los alcantarillados y las granjas de animales. También hay muchísimos animales muertos, están descritos más de 3.000, y bueno, todo esto se complica desde un enfoque que a lo mejor desde sanidad no están teniendo en cuenta ese componente animal, que también puede complicar la situación. Claro, esos animales, esas mascotas que ahora están extraviadas, que están bebiendo de esos charcos infectados, luego tienen diarrea y el círculo, digamos, que continúa pudiéndose transmitir a los humanos. Hablemos también del tétanos, porque no hace falta tener una herida muy grande abierta para contraerlo, y es importante las medidas de prevención. No todos los tipos de guantes valen, aquí es cuando ya hay que empezar a hilar muy fino. Efectivamente, una cosa son los guantes de látex para eliminar infecciones, pero otra cosa es cuando estés manipulando objetos punzantes, más que cortantes y heridas abiertas, que no son las problemáticas. En el caso del tétanos, el problema son las heridas punzantes profundas que se quedan en anaerobiosis, es decir, que se quedan sin oxigenación. Entonces, en esas condiciones, el Clostridium tetani, que está en todos los sitios, puede proliferar y producir la toxina, que es sumamente grave. Vacunarse ahora no tiene mucho sentido, porque la pauta vacunal es vacunarse, revacunarse
valorarse al mes, a los 3 meses, a los 6 meses, al año, y revacunándose. Hay que ir gente que tenga sus planes vacunales actualizados, y en caso de heridas punzantes profundas, aparte de limpiarlas bien, hay que ir al médico para que te ponga las inmunoglobulinas y evitar el problema. Y para eso hay que llevar guantes de protección de trabajo, no solamente guantes de látex, igual que las gafas protectoras, etcétera. Nuestros compañeros nos están reportando, los que están allí, en donde ha ocurrido todo, el olor. Hablan mucho del olor tan fuerte que se nota en los municipios afectados, y es que a través del barro, ¿no?, de ese polvo en suspensión, cuidado también con lo que respiramos, incluso con lo que nos puede entrar a través de los ojos. Bueno, sí, más que polvo en suspensión, de momento no hay polvo, de momento son sprays, son gotas en suspensión cuando estás barriendo y moviendo toda esa cantidad de agua que salpica. Eso sí que es posible que lleven bacterias, sobre todo de tipo oportunista. Hay que pensar pues que hay muchas bacterias de origen fecal, que puede ser un problema, pero no solamente eso. El problema estamos en que ese olor de los animales muertos y restos y tal no es un problema a nivel de sanitario y transmisión de enfermedades, sino que es un problema de fetidez, de mal ambiente, de producción de gases tóxicos en un momento dado, y bueno, pues son medidas también que hay que tomar, sobre todo cuando se accede a lugares cerrados, mal ventilados, donde puede acumularse gases que pueden llegar a ser tóxicos. En cuanto a lugares cerrados, también hay un tema que será interesante empezar a abordar en pocos días, que será cuando se empiecen a habilitar estos lugares inundados, viviendas, lugares de trabajo, donde ha habido mucha humedad, será la proliferación de mohos. Claro. Hay algunos mohos que son sumamente peligrosos y pueden causar enfermedades graves. Algunos aspergilos pueden ser realmente graves, sobre todo en personas inmunocomprometidas. También habrá que pensar en tratamiento antifúngico de paredes, secar adecuadamente el material, etcétera, y levantar suelos donde pueda haber agua acumulada, donde puede tardar semanas y meses en desaparecer la humedad. Bueno, Nacho de Blas, muchísimas gracias por atendernos, y a lo mejor un último consejo es que muchas de estas enfermedades tardan en aparecer, pueden ser 1 semana, 2 semanas, que no lo perdamos del foco, que si tenemos esos síntomas, aunque haya pasado un tiempo desde nuestro contacto en las zonas de trabajo, bueno, pues acudir al centro de salud y notificarlo. Muchísimas gracias por atendernos. Gracias a vosotros, un placer. Bueno, pues muchísimo cuidado a partir de ahora también con este tipo de riesgos sanitarios, Miriam. Sí, desde luego, Blanca, gracias. Hay que tenerlo en cuenta. Escuchábamos antes al agricultor, iba con su mascarilla, y ya decía cómo se estaban notando los olores, cómo estaban ahí moviendo tierra y encontrándose con restos de basura, más el agua retenida, son 9 días. Entonces, todos estos focos de enfermedad hay que hablar de ellos, como decía Carlos, y como acabamos de hacer. Lo ha explicado perfectamente. Ha hecho un recorrido por toda la patología que se puede presentar con estas acumulaciones de basuras, de acumulaciones incluso de animales muertos, que también dan otro problema, de bacterias, etcétera, etcétera. Ha hablado la ministra de Sanidad de todos los problemas que puede suponer, y yo entiendo que las autoridades sanitarias estén tranquilizando a la población. Normalmente muchos especialistas, muchos sanitarios, lo que echan de menos en estos principios de algún problema de este tipo es que la gente rebaja las posibilidades de infección que pueda haber, precisamente para tranquilizar. Aquí se están produciendo brotes importantes de gastroenteritis. Eso lo tiene que saber la gente. Y la gastroenteritis se está causando, por ejemplo, en Catarroja, en Paiporta, en Chiva, se está viendo, los médicos lo están viendo, por tanto, ya hay un problema instituido y en consecuencia hay que actuar de una forma, como lo ha explicado perfectamente el doctor veterinario, hay que actuar de todas las formas, hasta con los mohos, pero claro, los mohos de las paredes es cuando haya paredes, porque es que las paredes ahora están absolutamente destruidas. Es decir, que yo lo que veo es que el protocolo hay que hacerlo incluso mucho más determinado, mucho más específico, de la A a la Z. ¿Qué se hace en un tema, qué se hace en otro y tal? Porque si no, la reconstrucción va a ser absolutamente caótica. ¿Queréis decir algo? No, pero es que, fíjate, yo por eso la solidaridad tiene que estar organizada y también tiene que ser horizontal. Destaco precisamente, por ejemplo, lo que están haciendo muchos colectivos. Esta mañana se ha firmado, que sé que hablaremos de esto, los empresarios, un acuerdo para ayudar a los empresarios que se han quedado sin empresa, que se han quedado sin maquinaria. ¿Por qué? Pues porque un empresario sabe lo que le hace falta a otro empresario. Los agricultores están ayudando también con su maquinaria pesada. Tenemos el caso aquí, por ejemplo, de una editorial que está ayudando a una librería que se ha quedado sin estanterías, sin libros. Esa solidaridad horizontal de quien sabe. Me decía esta mañana un responsable de una residencia de ancianos. Estamos llamando a residencias para decir qué te hace falta. O sea, el saber actuar, y los médicos, estoy pensando ahora, hilando con lo que dice Carlos,
nosotros. Yo estoy convencida que no solamente el Ministerio de arriba abajo, sino también centros de salud, la red provincial que haya en Valencia, comunitaria, están poniendo en marcha esos protocolos, quiero pensar. Claro, dentro de la medida de lo posible en todos los pueblos afectados. Recordad que ayer ¿a dónde vas como centro de salud si no tienes? Acababa o sea, la farmacia estaba reconstruyéndose y decían, pues igual podemos abrir hoy jueves, pero llevaban días suministrando medicamentos como buenamente podían, porque todavía no tenían ni en pie lo que es la propia instalación de la farmacia.